En los rincones más remotos del mundo, donde los vientos del norte rugen y las olas del mar golpean las costas con fuerza, se forjó una leyenda que ha perdurado a través de los siglos. En ese vasto y misterioso territorio de los vikingos, un valiente guerrero emergió de las sombras para convertirse en un símbolo de coraje, destreza y heroísmo. Su nombre era Sigurd Serpiente en el Ojo, y su historia es una epopeya que desafía los límites de lo imaginable. Sumérgete en un mundo de aventuras, peligros y hazañas legendarias mientras te adentras en la fascinante y cautivadora historia de Sigurd Serpiente en el Ojo, un héroe cuyo destino fue entrelazado con el de los dioses y cuyas proezas resonarán en tus sueños por siempre. Prepárate para ser transportado a un universo lleno de magia, misterio y batallas épicas, donde un hombre ordinario se convierte en una leyenda inmortal. Bienvenido a la historia de Sigurd Serpiente en el Ojo, una travesía que te llevará al corazón de la mitología nórdica y te dejará sin aliento. Sigurd Serpiente en el Ojo era un valiente y legendario guerrero vikingo cuyo nombre resonaba en los corazones de todos los que oían su historia. Nacido en un tiempo tumultuoso, su vida estuvo llena de aventuras, peligros y hazañas heroicas que lo llevaron a convertirse en una figura legendaria de la mitología nórdica. Sigurd, hijo del famoso rey vikingo Ragnar Lodbrok, creció rodeado de historias de coraje y gloria. Desde temprana edad, demostró una valentía y destreza excepcionales, dejando claro que estaba destinado a grandes cosas. Su apodo, Serpiente en el Ojo, se originó en una leyenda que marcó su destino y lo convirtió en un héroe inmortal. La historia cuenta que un día, mientras Sigurd exploraba el bosque, se encontró con un enorme dragón que custodiaba un tesoro invaluable. El dragón, temible y poderoso, había aterrorizado a la gente de la región durante años. Sin embargo, el espíritu indomable de Sigurd se despertó ante el desafío y decidió enfrentarlo. Armado con su espada mágica, Gram, forjada por su padre Ragnar, Sigurd se lanzó al combate. La batalla fue épica, con el rugido del dragón y el choque de las espadas llenando el aire. Sigurd demostró su valía y, con un golpe certero, atravesó el corazón del dragón, poniendo fin a su reinado de terror. Pero la historia no terminó ahí. Mientras el dragón yacía moribundo, Sigurd se acercó a examinar su cabeza y, en un acto de valentía y curiosidad, llevó su dedo a la boca del dragón. En ese instante, una gota de sangre del dragón cayó en su ojo, otorgándole el don de entender el lenguaje de los animales y la visión más aguda. Con su nueva visión y habilidad para comunicarse con los animales, Sigurd se embarcó en una serie de aventuras. Montado en su fiel corcel Grani, Sigurd se unió a los grandes ejércitos vikingos y navegó por los mares en busca de riquezas y gloria. Cada batalla que libraba era una muestra de su destreza y coraje, ganándose la admiración y el respeto de sus compañeros guerreros. En su camino, Sigurd se encontró con numerosas criaturas míticas y desafíos sobrenaturales. Desde enfrentarse a gigantes hasta rescatar princesas encantadas, su fama creció y se extendió por todo el mundo vikingo. Su espada, Gram, se convirtió en un símbolo de su poder y valentía, y su ojo, con una serpiente tatuada en él, se convirtió en un emblema reconocible en los campos de batalla. Sin embargo, no todo fue gloria y victoria para Sigurd. La muerte de Sigurd a manos del hermano de la princesa Gudrun es una trágica y desgarradora parte de su historia. Después de haber conquistado innumerables desafíos y ganado fama y respeto en los campos de batalla, Sigurd se encontró con el amor en los ojos de Gudrun, una hermosa princesa cuyo destino se entrelazó con el suyo. Sin embargo, las sombras del engaño y la traición se cernieron sobre ellos. El hermano de Gudrun, cegado por la ira y la sed de venganza, no pudo aceptar el amor que Sigurd y Gudrun compartían. Creyendo que Sigurd era responsable de la muerte de su padre, se dejó consumir por la rabia y el odio, y conspiró en secreto para poner fin a la vida del valiente guerrero. En un acto cruel y despiadado, el hermano de Gudrun aprovechó una oportunidad para atacar a Sigurd por la espalda, sin darle la oportunidad de defenderse. En un momento de traición y oscuridad, la vida de Sigurd fue arrebatada, dejando un vacío desgarrador en el corazón de Gudrun y sumiendo al mundo vikingo en la tristeza y la conmoción. La muerte de Sigurd fue un golpe devastador para todos aquellos que lo conocieron y admiraron. Su sacrificio y valentía quedaron grabados en la memoria colectiva de la gente, y su legado se convirtió en una fuente de inspiración y tristeza. Pero aunque su vida fue truncada de manera cruel, el espíritu de Sigurd Serpiente en el Ojo nunca se desvaneció del todo. Su nombre y sus hazañas trascendieron los límites de la mortalidad, convirtiéndolo en un héroe inmortal cuya historia continúa cautivando a aquellos que escuchan su relato. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes.
Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.